Nuestro amado Dios, estamos contentos de poder juntarnos, hablar un poquito, Señor, compartir. Gracias, Señor, por darnos el don de la sociabilidad, de compartir, Señor, con hermanos, amarnos y ser verdaderos como hermanos, como familia, Señor, es un don tuyo. Estos momentos, Señor, cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, anhelamos ser alimentados por ti, Señor. Venimos hambrientos, deseosos de encontrar cosas nuevas en tu palabra, ver, Señor, tu palabra de una manera nueva, fresca, y que nuestro espíritu, Señor, se fortalezca y se alegre, Señor. Bendícenos a medida que estudiamos, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Como niños nos sentamos a tus pies para ser estudiantes, para que nos guíes, nos enseñes, nos corrijas, nos moldees de acuerdo a tu preciosa voluntad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 17. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo, luego de haber hablado acerca de la condición de los gentiles que se encuentran sin Dios y en un estado de corrupción moral, y presenta claramente su situación espiritual. Luego él habla del hecho de que no tenemos derecho a juzgar y que debemos dejar juicio, todo juicio debemos dejárselo a Dios. Él es el juez. Cuando nosotros juzgamos, tomamos su lugar, nos hacemos pasar por Dios. Entonces, no debemos juzgar. Tenemos derecho a juzgar acciones, ya sea juzgar la correcta, incorrecta, verdadero, falso, pero no juzgar a la gente. Y crea en nosotros una actitud de espiritualidad. Nos creemos superiores a los demás, más santos que ellos cuando juzgamos. Y el que juzga, el que habla de los demás, declara que él hace lo mismo. Entonces es parte del crecimiento espiritual, de crecer en la imagen de Jesús, el aprender a amar y no juzgar. No es necesario aceptar las acciones de alguien para no juzgarlo. Podemos reconocer que lo que una persona hace es incorrecto, pero no tenemos derecho a juzgarlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando ahí. Y lo otro que es importante ver en el capítulo 2 es que el juicio es parte del evangelio. Él dice en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, por eso de que no debemos juzgar, porque el juicio juzga los secretos de los hombres. Una persona puede estar actuando incorrectamente, pero sus motivos pueden ser puros. No sabemos el pasado, lo que esa persona ha vivido, lo que ha sufrido, lo que ha pasado en su vida, que lo lleva a actuar de esa manera. Dios conoce. Entonces, por eso hemos de omitir el juicio. Y dentro de la iglesia se sufre tanto por esto de juzgarnos los unos a los otros. Y debemos tener cuidado de irnos al otro extremo. No juzgamos, por lo tanto aceptamos todo. Eso es la mentalidad ahora en muchas iglesias. Tenemos una actitud de, no importa lo que hacen, tenemos que amarlos. Entonces se acepta a la gente tal cual vienen y se quedan como vienen y nunca cambian, porque se ignora y se cierran los ojos a aquello malo que hace el ser humano. No podemos hacer eso tampoco, ese es el otro extremo. El camino del medio es no juzgar a la persona, pero no aceptar lo malo que se hace. Eso era como Jesús se relacionaba con la gente. Jesús nunca juzgó a aquellos que se acercaban a él, las prostitutas, los publicanos, aquellos que tenían su vida destruida, a la mujer que cometió adulterio, a la mujer en el pozo de Jacob. No los juzgó individualmente. Él no permitió que la vida que llevaban lo llevara a él separarlos de ellos. Lo opuesto. Mientras más malos, más deseaba Jesús acercarse a ellos. Pero nunca les condonaba el pecado.
A la mujer junto al pozo de Jacob le dijo, anda a buscar a tu esposo para revelarle su pecado. A la mujer que fue traída en el acto del adulterio le dijo, vete y no peques más. Pero tampoco hizo del pecado de ellos una muralla tan grande que el pecador se siente que es imposible vencer. Reconoce su pecado, se los muestra y luego los atrae así para que tengan libertad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El ministerio de la iglesia es no envolverse en los asuntos políticos para no crear disensiones. Por ejemplo, aquí en Australia, un tiempo que los políticos estaban hablando en contra de los musulmanes y que los musulmanes son terroristas y que aquí que allá. Dejen que los políticos hagan eso. La labor de la iglesia es amar, no juzgar. La labor de la iglesia es buscar a aquella gente que es repudiada y atraerlos a Cristo Jesús. Entonces, no debemos dejar que los actos raciales, por ejemplo, yo sé que en Chile hay gran problema con el asunto de los venezolanos, de los peruanos que han llegado tanto a Chile. Y es muy fácil al cristiano, al adventista, tomar la misma mentalidad del mundo, que es odio a esta gente, claro, porque nos están quitando el trabajo, y mire el crimen de los colombianos y todas esas cosas, y lo que está pasando en Santiago y en otros lados. Pero eso no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es ser misericordioso y proveer ministerio a todo al que está al alcance de nuestras manos. A todo. No debemos permitir que las barreras raciales creen barreras entre nosotros y los demás. Las barreras sociales que el mundo ha creado, las barreras económicas, ya sea lo que sea que haya, la iglesia no está para meterse en eso. La iglesia no trae cambio social a través de violencia. La iglesia trae cambio social a través del amor, a través del ministerio. Nosotros hemos de proveer ministerio a los que están de un lado del partido político y a los que están del otro lado del partido político. Nosotros no somos políticos, no nos unimos a partidos políticos, no participamos en el movimiento político por eso, porque nosotros existimos para traer el evangelio y hacer bien a todos. Entonces hay que ser muy balanceados en la vida cristiana, porque el momento que nos comenzamos con esas mentalidades, se destruye la vida de la iglesia. Muy bien, versículo 17 ahora entonces. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces aquí directamente comienza a hablarle a los judíos. En los versículos previos uno puede entender que sí, que le está hablando al judío, pero aquí directamente el apóstol Pablo le va a hablar a los judíos. Y comienza a revelar la actitud mental del judío en su relación con los demás. Miren, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Entonces aquí se encuentra la mentalidad del judío, su actitud en relación con aquellos que no conocen a la verdad hacia los gentiles. ¿Y cuál es su posición? Es una posición de ventaja, es una posición de superioridad, es una posición de superioridad. Ellos creen que son superiores porque tienen la ley, porque conocen a Dios, porque aprueban lo bueno, conocen la voluntad de Dios. Entonces ellos dicen, nosotros somos instructores, nosotros somos los guías, nosotros somos los que hemos de corregir y de enseñar. Y esa es la posición que Dios le dio al pueblo judío, pero ellos se volvieron orgullosos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está presentando. Tú que dices todas estas cosas, tú que crees esto, y luego les hace unas preguntas que son bien confrontadoras. Y si tú te das cuenta en esos versículos del 17 al 20, él no tan solo está describiendo al judío,
sino que también está describiendo al adventista del séptimo día. Muy similar, ¿no? Miren, aquí tú tienes el nombre de adventista y te apoyas en la ley. Nosotros nos apoyamos en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, claro, si tenemos la Biblia, el espíritu de profecía. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, claro, porque tenemos mucho más conocimiento que los demás. Y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Hemos de llevar el evangelio a todo el mundo, a los que no lo conocen, a los que nos perecen. Nosotros vemos nuestra labor en la tierra como la descripción que el apóstol Pablo está dando. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Lo que está indicando el apóstol Pablo es una realidad del pueblo judío y es nuestra realidad. Y luego hace esta pregunta. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Que esas preguntas que confrontan. Tú que enseñas la ley, la quiebras. Tú que enseñas a otro, te enseñas a ti mismo. Vives de acuerdo a las cosas que enseñas. ¿O es nuestra religión una religión de apariencias, una religión de boca, una religión externa, un manto que nos hemos cubierto, pero que no ha tocado el corazón, que no nos ha transformado a nosotros? Eso es lo que él está indicando. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? No es necesario hurtar para hurtar, tú puedes codiciar. Y en la codicia está la base del hurto. En el mirar extrañamente o malamente con ojos lascivos a un hombre o a una mujer, es la violación del séptimo mandamiento, mandamiento del adulterio. Al mirar películas obscenas, donde se presentan escenas obscenas, estás cometiendo adulterio. Entonces, tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? ¿Guardas pecado en tu corazón, pecados secretos? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Te das permiso tú para violar aquello que otros consideran santo? Violas su libertad. Yo me acuerdo cuando niño, mi papá, por ejemplo, nos enseñaba estas cosas, que no debíamos adorar ídolos ni nada. Así que yo me sentía con la libertad de irle a robar el dinero que la gente ponía en la Virgencita, en Chile. Me había hecho un alambrito, estaba fuera de la escuela, miraba que no viniera nada, entonces si quería tomar helado, iba y sacaba y agarraba un billetito de 10 pesos y lo sacaba. Y yo no sentía nada. Y aquí es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tú que dices que no se debe adorar a los ídolos, cometes sacrilegio, te das el permiso de violar aquello que es santo para otros, violas su libertad de conciencia. Tú que te jactas de la ley, o que encuentras tu orgullo en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque es fácil hablar, es fácil de enseñar, es fácil hacer una campaña que debemos guardar el sábado y enseñar que el domingo no es el día de reposo, el sábado es el día de reposo, pero guardamos nosotros el día sábado. Al que se enseña que debemos honrar a nuestros padres, honramos a nuestros padres, los cuidamos en la vejez, le proveemos para sus necesidades. ¿Cómo les hablamos? Si nuestros padres cometieron errores cuando nosotros éramos niños y nos maltrataron, por ejemplo, ¿los honramos de todo modo? ¿O estamos violando la ley? Eso es lo que el apóstol Pablo está indicando. El que dice que no obedecer la ley ha de vivir de acuerdo a aquella ley. Y luego dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Así que el apóstol Pablo indica de que los gentiles en parte han rechazado a Dios. ¿Por qué? Por causa de los cristianos, por causa de nosotros. ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Eres 100% honesto en tu tiempo, con las posesiones del jefe? ¿O como los demás, cuando el jefe no está mirando, te pones a conversar? ¿Cómo está en el pago de los impuestos? ¿Cómo está lo que tú hablas? ¿Son tus bromas obscenas? Se reirán tus amigos, pero detrás, después ellos hablan, este es un hipócrita, este se llama cristiano y mira lo que anda hablando, mira lo que hace, mira, es deshonesto. Ellos pueden ser deshonestos con el tiempo, pero a ti te van a juzgar porque tú te llamas cristiano. Tú representas a Dios, tú les hablas de la ley. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En que el pueblo de Dios muchas veces hablamos, pero no cumplimos. Predicamos, pero no vivimos. Somos como el padre Gatica, que predica y no practica. Y eso lleva al mundo a aborrecer a Dios. La gran realidad es que el mundo ha rechazado a Dios porque no ha encontrado a Dios en los cristianos. Miren, Estados Unidos se llama una nación cristiana y es una de las naciones más violentas e obscenas en el mundo. Entonces, cuando los musulmanes miran al cristianismo, ¿qué ven ellos? Ellos ven a Estados Unidos. Y ven la inmoralidad que hay, la violencia que hay. Entonces no quieren tener nada que ver con el cristianismo. Entre los gentiles, el nombre de Dios es blasfemado por nosotros. ¿Y qué en cuanto entre en nuestra propia familia? ¿Qué imagen tienen de Dios nuestros niños en la familia? ¿Será de que ellos van a crecer a odiar a Dios por la imagen de Dios que se les ha presentado en la familia? Se blasfema el nombre de Dios por nuestras acciones, porque no vivimos lo que predicamos, lo que hablamos. Y eso fue la culpa de los judíos. Versículo 24, como está escrito, 25. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. ¿Qué tomó el lugar de la circuncisión? El bautismo. Entonces la circuncisión era un pacto con Dios externo que marcaba al israelita que él estaba en una relación viva con Dios, que él le pertenecía a Dios y que él era un observador de la ley de Dios. Eso era el pacto de la circuncisión. Es lo mismo que el bautismo. El bautismo declara de que yo he muerto al mundo, que ya no me pertenezco a mí mismo ni al mundo, le pertenezco a Dios y ahora vivo una vida para honrarle y darle gloria. Entonces el apóstol dice, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, si el judío que era circunciso no vivía de acuerdo a los principios de la ley, entonces su circuncisión llegaba a ser incircuncisión y él era tan gentil como los gentiles. Porque no es tan solo lo externo, que vale, lo externo era una marca que mostraba que había algo profundo en el corazón, un pacto con Dios, un pacto de obediencia con Dios. Tan solo entonces la circuncisión tenía valor. Y es lo mismo con el bautismo. Si nosotros no somos bautizados, pero no vivimos una vida de obediencia a Dios, nuestro bautismo llega a ser como que no fuésemos bautizados y somos peor que los gentiles. Versículo 26. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión?
Y aquí el apóstol Pablo, por supuesto, está hablando de una observancia de la ley distinta a la observancia de la ley de un judío, porque el judío, la observancia de la ley es en detalle, es en letra, en principio. La observancia de la ley del gentil está basada en otro punto, por el hecho de que ellos no conocen la ley, no tienen la ley, pero si viven de acuerdo a la ley de su conciencia y a la ley del amor, ellos están observando la ley. Y Dios les cuenta aquella observancia de la ley como circuncisión. Así que son parte del pueblo judío. Incluso en el Antiguo Testamento era de esa manera. Entonces, la verdadera esencia de la vida cristiana se encuentra en una relación con Dios que produce obediencia. Y es esa obediencia que garantiza que es la marca, el fruto de que nosotros somos hijos de Dios. No lo externo, no las formas, no los ritos, porque cualquiera puede hacer un rito, cualquiera puede presentar algo externo. Es la vida interna que cuenta. Por eso dice el apóstol Pablo, no juzgues, porque tú no sabes si el gentil, en su luz que tiene, a ti te parecerá, de acuerdo a lo que tú juzgas, de que él está equivocado, de que él está perdido, de que él hace esto y lo otro. Pero Dios, porque mira el corazón, puede juzgarlo totalmente distinto y puede de que tú creyéndote circuncidado seas incircuncidado y que ese que tú miras y juzgas como incircuncidado, Dios lo considere circunciso. Y luego dice, y el que físicamente es incircunciso, que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces aquí mostramos que el apóstol Pablo está comparando dos maneras de obedecer la ley. Una en letra y otra en espíritu. Es esa la manera que el Señor Jesús nos habla de la ley en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el Señor nos dice en el versículo 20, porque si os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la justicia de los fariseos y de los escribas era una justicia externa. Estaba basada en una observancia de la letra de la ley. Y la letra estamos hablando de lo externo. Y aquí el Señor Jesús nos muestra la profundidad de la ley. Dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, para el judío, el no matar era simplemente no asesinar a alguien físicamente. Pero luego el Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que el Señor aquí nos muestra que el enojo contra alguien es el quebrantamiento del sexto mandamiento. Entonces, ese es el espíritu de la ley, que es mucho más profundo que la ley, que la letra. La letra manifiesta el principio mayor, que es el asesinato, pero el espíritu de la ley nos lleva, incluso prohíbe el enojo, el guardar rencor, el no perdonar, está incluido en esto. En otras palabras, si nosotros tenemos relaciones rotas, que no hemos amendado o buscado amendar, entonces somos considerados violadores del sexto mandamiento. Es por eso que en el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú no tienes algo contra él tiene algo contra ti. Si tú ahí te acuerdas de eso, dice,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, el sexto mandamiento guarda las relaciones entre todo ser humano. El quinto mandamiento es entre padres e hijos. El séptimo mandamiento es entre cónyuges. El sexto mandamiento guarda las relaciones entre todo ser humano. Busca que el ser humano viva en reconciliación, en amor. El poner al otro primero. Oh, el hermano está enojado conmigo. Voy a ir a arreglar aquello. Dice, esto es más importante que ofrecer tu ofrenda. Antes de reconciliarte con Dios, ándate y reconcíliate con tu hermano. Y busca estar bien, busca estar a cuentas. Entonces, la falta de perdón, el rencor, el odio, el enojo, el tratar a alguien con desdén, llamarlos fatuos, tontos, estúpidos, sobrenombres, el reírnos de sus defectos, es violación del sexto mandamiento. Entonces, tú puedes que diga yo no mato. Y crees, dice el apóstol Pablo, que estás guardando la ley. Pero resulta de que si te ríes de los demás, si tienes, ¿cómo se llama? La división de clases, en que los ricos se sienten superiores a los pobres, se abusan a los pobres, violación del sexto mandamiento. El racismo, violación del sexto mandamiento. Clasismo, racismo, socialismo, todo eso es violación del sexto mandamiento, porque es la violación de la ley del amor. La ley del amor nos lleva a considerar a los demás superiores a nosotros. No existiría racismo. El blanco consideraría al negrito superior a sí mismo y buscaría servirlo en vez de tratar de esclavizarlo. El rico buscaría ayudar al pobre, darle educación, levantarle su nivel social. Entonces, eso sería. Entonces, todo aquello es violación del sexto mandamiento. El sexto mandamiento prohíbe que haya división entre los seres humanos. Todos debiéramos ser iguales. Iguales en el sentido de consideración propia. Muy bien. El versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces el judío, la justicia del judío es, bueno, yo nunca me he acostado con una mujer, aparte de mi esposa, por lo tanto, yo soy, como se llama, no he cometido adulterio. Lo físico, lo externo. Pero dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el mandamiento es mucho más profundo. El mandamiento rige las intenciones, los deseos, los apetitos. Son gobernados por el mandamiento. Los pensamientos. Si el pensamiento inmundo, impuro, es albergado, viola el séptimo mandamiento. Miras a un hombre para codiciarlo, a una mujer para codiciarla, violaste el sexto mandamiento. Porque el pecado comienza en la intención, en el deseo. La tentación no es pecado. El albergue de aquel pensamiento es pecado. Entonces, ahí se nos muestra la espiritualidad de la ley, la profundidad de la ley. Gobierna los pensamientos, las intenciones, los deseos. Gobierna nuestros sentimientos. Y la verdadera observancia de la ley se encuentra en aquello. Entonces el gentil que no conoce la letra de la ley, pero que ama a su prójimo, que busca hacerle bien, que está a cuentas con el que le ha ofendido, que busca hacerle bien, que trata de vivir una vida pura, que ama, que es fiel a su esposa, en todo sentido a su esposo, entonces es considerado por Dios como un observador de la ley y es considerado bautizado, es considerado circuncidado. Porque Dios no juzga de acuerdo a las obras, Dios no juzga de acuerdo a lo externo, Dios juzga y mira el corazón de la persona para juzgar.
versículo 20, vamos capítulo 2 nuevamente de Romanos, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Así que por eso no debemos juzgar, porque puede que los platos estén dados vueltas y nosotros no nos damos cuenta. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo nuevamente confirma ese principio que ha estado ya repitiendo varios versículos, de que si lo externo no está basado en una experiencia interna, en una experiencia real, si hay un cambio moral, pero el corazón no ha cambiado, no vale de nada. Si tenemos una experiencia moralista, pero el corazón no ha sido renovado por la gracia de Dios, entonces seguimos en rebelión a Dios. El yo sigue sentado en tu corazón y nada ha cambiado. Y tristemente, dentro de nosotros muchas veces exaltamos lo externo y no nos preocupamos de lo interno. Si queremos cambiar, hemos de buscar primero el corazón. Dice el hermano Juan en el Camino a Cristo que la obra debe comenzar en el corazón. Porque cuando el corazón cambia, todo el ser cambia. Pero si tú estás buscando cambiar y para cambiar estás tratando de tener un cambio externo, adaptarte, componerte a ciertos mandatos, mandamientos, reglas, principios de vida, va a ser siempre una guerra cuesta arriba. Una pelea imposible de conquistar. Y el que vive así, eventualmente se hace hipócrita, porque busca esconder sus defectos internos con las acciones externas que no están de acuerdo con su vida privada, su vida secreta. O sea, el verdadero cristiano es transparente porque no tiene nada que esconder. Y tristemente, yo creciendo dentro de la iglesia, en ese tiempo, ahora no tanto porque la iglesia se ha volcado más hacia el lado liberal, pero el énfasis era que había que cortarse, porque éramos adventistas, por lo tanto los muchachos no se dejaban crecer el pelo. Éramos adventistas, no se usaban joyas. Éramos adventistas, las niñas no usaban faldas cortas, ni usaban escotes bajos. Entonces, el énfasis para identificar al adventista era un énfasis externo. Y había muy poco énfasis en la vida interna, en la conversión del corazón, el morir al yo, el ser transformados. Y es ahí donde comienza la obra. Todo lo otro está correcto. Pero si yo me puedo vestir como un adventista, puedo vivir como un adventista, pero si mi corazón no es de un adventista, entonces no soy adventista, pues. Entonces, es esencial, especialmente, bueno, en todo nivel, pero con los niños y con los muchachos, que no se los fuerce a un cambio externo, a no ser que no haya un cambio externo, a no ser que ellos han sido transformados. Hay que enseñarles principios de vida, claro, a comer bien, a vestirse bien y todo ello. Pero llega la adolescencia, el muchacho o la muchacha comienza a tratar de empujar los bordes y comienza a dejarse crecer el pelo y los papás pelean que aquí que allá. Entonces el niño se somete, a lo mejor, si es suave, se corta el pelo, se saca las joyas, la niña se deja de pintar.
Pero eso no quiere decir que ha sido convertido. Eso no quiere decir que este niño conoce a Dios. Entonces, el énfasis ha de ser el corazón. Ahí debe ser el énfasis. Muchas veces hemos de ignorar lo externo para alcanzar el corazón. Lo externo no cambia el corazón. Muchas veces, si se busca una sumisión por fuerza, el corazón se endurece a un cambio. Entonces hemos de buscar el corazón y hay que cerrar los ojos como lo hace Dios. Cierra los ojos a los tiempos de nuestra ignorancia hasta que el corazón sea sometido. No buscar un cambio por la fuerza. Por ejemplo, se va a bautizar una señora y la señora nos ha sacado las joyas, no le han enseñado. Y llega el día del bautismo y el pastor le dice, si usted quiere bautizarse, se tiene que sacar las joyas. Y ella se queda mirando, ¿no? Yo les cuento porque esto pasó y pasa en muchos lados. Entonces la señora, para poder bautizarse, se saca las joyas. Pero no hubo cambio del corazón. Ella no se ha sometido a la autoridad divina, ni siquiera lo entiende. Simplemente lo hace porque se lo demandan para bautizarse. Ese cambio no vale de nada, absolutamente nada. Mejor hubiera sido, no se la debiese bautizar con las joyas, pero mejor es bautizarla con las joyas que obligarla a sacarse las joyas, porque el momento que ella llegue a la casa ese día se pone a las joyas y en su corazón hay una resolución. Nunca nadie más me va a hacer sacar las joyas. Y va a pelear el resto de sus días contra cualquiera que hable en contra de las joyas. Entonces, yo no bautizo a una persona que fuma, ni que toma, ni que tiene joyas puestas. Porque eso muestra que la idolatría del corazón aún no se ha sometido a Cristo. La persona no ha muerto. Entonces, pero si llegase una persona así al bautismo y no se la ha enseñado correctamente, yo la bautizo, pero me preocupo después de visitar en el hogar y asegurarme que aquella persona se somete a Cristo. Porque el obligar a hacer algo endurece el corazón. Entonces, y hay un principio aquí que vamos a ver un poquito más, que no es el que lo es externamente, sino que el que es internamente. Él es el verdadero judío. Él es el verdadero Hijo de Dios. Entonces, deben haber muchos seres humanos en el mundo que nosotros nos miramos para abajo y que a lo mejor son hijos de Dios. Porque viven de acuerdo a principios que incluso ellos no conociendo totalmente los practican. Y eso los hace hijos de Dios. Veamos esto. El apóstol Pablo repite este concepto de que no es el judío externo, ha ocurrido un cambio. Este principio siempre se aplicó, pero especialmente en el Nuevo Testamento llega a ser muy enfatizado, porque el pueblo judío ha llegado a su fin. La iglesia de Israel ha cumplido su periodo y ha sido rechazada por Dios cuando se cumplieron las profecías de las 70 semanas, y ahora se levanta un nuevo pueblo, la iglesia cristiana, que al principio estuvo conformado por judíos, pero pronto va a estar conformado mucho más por gentiles que judíos. Entonces el apóstol Pablo enseña esto para que no se juzgue a los gentiles como que no son judíos porque no cumplen las ordenanzas de la ley ritual, la circuncisión y no practican las fiestas y todas aquellas cosas. Entonces dice, no es, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a Romanos 9, 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Jesús habló de este principio que iba a llegar la hora en que la viña se iba a sacar de la mano de los judíos y se le iba a dar a otros más dignos de ella, refiriéndose a los gentiles. Capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado,
Y mira ahora lo que dice, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que es todo aquel que se aferra a las promesas del evangelio que llega a ser un descendiente de Abraham y llega a ser un verdadero israelita. A los ojos de Dios la carne no vale nada. Los descendientes de la carne pueden ser descendientes carnales, pero eso no tiene valor alguno en lo espiritual. En lo espiritual lo que vale es lo espiritual. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Y aquí le está hablando a los Gálatas, que son gentiles. Entonces le está diciendo, si vosotros sois de Cristo, si habéis sido bautizados en Cristo, si estáis vestidos de Cristo, si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham, eres hijo descendiente de Abraham, de acuerdo a las promesas. Porque los hijos de Abraham son los hijos de la promesa, no los hijos de la carne. Abraham tuvo un hijo de carne, que era Ismael. Y a él no se lo contó como el heredero, porque era el hijo de la carne. Fue a Isaac que se lo contó heredero de las promesas, porque él era el hijo de la fe, el hijo de la promesa. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que es de valor en Dios. Una nueva creación, que el ser humano sea convertido, que nazca nuevamente, que vuelva a ser recreado en Cristo Jesús. Eso es lo de valor ante sus ojos. Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, eran gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, han llegado a ser ciudadanos por la sangre de Jesús. Han llegado a ser parte de Israel, del verdadero Israel. Aquí se usa la palabra en el versículo 12, se llama alejados de la ciudadanía de Israel. En el griego es, no sé si hay una palabra en español para eso, déjenme buscar si hay aquí la palabra Commonwealth. La mancomunidad o la comunidad, esa es la mejor palabra, la comunidad de Israel sería la mejor traducción ahí. Entonces los gentiles estaban fuera de aquella comunidad, la comunidad de Israel. Y ahora, gracias a la sangre de Cristo, han llegado a ser parte de la comunidad de Israel. Tienen una nacionalidad, ellos son israelitas, porque para llegar a ser parte de esta comunidad no es necesario pertenecer a Israel en la carne.
todo aquel que está bañado por la sangre de Cristo, ha sido limpiado, ha nacido nuevamente, es un hijo de Abraham y por lo tanto es ciudadano de Israel, porque Israel es identificado espiritualmente. Para ser miembro de Israel tiene que ocurrir un cambio en el corazón. La circuncisión tiene que ser del corazón, no externamente. Así que nos hacemos la pregunta nosotros que hemos sido bautizados, que somos parte del remanente, y la identificación del remanente es exactamente lo mismo. ¿Guardamos la ley? ¿Ha sido nuestro corazón circuncidado? ¿Vivimos en el pacto que hemos hecho con Dios? ¿Ha cambiado nuestro corazón? ¿Le hemos sometido a Cristo el corazón para que Él sea el dueño? ¿Para que Él haga en nosotros de acuerdo a su voluntad y no la nuestra? ¿Hemos muerto a nosotros mismos? ¿Hemos aceptado su justicia y es Cristo todo para nosotros? ¿Hemos sido transformados de adentro para afuera? Y se manifiesta eso en una vida de obediencia a la ley de Dios. Tan solo entonces somos el remanente. Si no, no somos el remanente. Porque el remanente no es algo de la carne. El remanente, el pertenecer a Israel, es del espíritu. Es una situación espiritual, no carnal. Hay muchos que creen que dicen, no, bueno, yo guardo el sábado, cuando venga el domingo, yo voy a ser fiel. Solo si estás en Cristo. Porque tu poder carnal no puede ser fiel a Dios. Si el corazón no ha sido cambiado, tú en principio sigues siendo enemigo de Dios. No guardas la ley de Dios, puedes tener una conformación externa como los judíos a la ley de Dios, pero no hay una obediencia espiritual a la ley. Te garantizo que guardas rencores, que hay gente que no le hablas, te cuesta perdonar, eres torbellino en la casa, eres impaciente, no eres humilde o eres orgulloso. Y todas aquellas cosas muestran que el corazón no ha sido cambiado. Entonces hay que buscar que nuestra experiencia religiosa sea una experiencia profundamente espiritual, que controle el alma, el corazón, que tenga poder de cambiarnos de adentro para afuera. Entonces vamos a ser como el Señor desea que seamos. Y eso es lo que hay que buscar diariamente. Diariamente hay que buscar estar escondidos en Cristo. Eso es lo que nos garantiza que somos parte del remanente, no un bautismo externo. Si no fuiste convertido, el bautismo no vale nada. Es lo mismo que hubiera sido circuncidado. No tiene nada de valor aquello. Muy bien, lo dejamos ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, entonces terminamos. Es fuerte, lo que el apóstol Pablo es fuerte porque nos desafía a mirar nuestra vida espiritual más profundamente, a no sentarnos contentos porque somos poseedores de ciertas verdades y tenemos el conocimiento de la ley de Dios. Es el que guarda la ley que es de valor ante los ojos de Dios. Y para guardar aquella ley es imposible para nosotros hacerlo. Eso es lo que el apóstol Pablo va a mostrar en el capítulo 3. Imposible para el ser humano ser justo por sus propias obras. La observancia de la ley, la verdadera observancia de la ley que es espiritual, para poder amar al enemigo, poner la otra mejilla. Si te quieren sacar la ropa, estar feliz que te lleven la capa. Si poder caminar otra milla, el orar por los que te persiguen, bendecir a los que maldicen. Esa es la verdadera observancia de la ley de Dios. Para hacer ello, Cristo debe estar en el alma. Cristo es el único que puede llevarnos a observar la ley como Él pide que la ley sea observada. Bueno, yo soy de la Patagonia del Sur, de Chubut, qué ahora lindo. estoy. En ese tiempo, cuando un judío, un gentil, cuando un gentil no se convertía a la Nueva Esperanza, sino que él se convertía al judaísmo.
¿Era lo que se conocía como el prosélito o estoy... Claro, era un prosélito. Eran circuncidados, algunos se los bautizaba, y luego ellos seguían una forma rigurosa de aprender a observar la ley de los judíos. Entonces llegaba a ser un prosélito. Y hoy en día vio que yo he mirado por las redes, bueno, yo soy alumna del pastor Tapia y Meli nos invitó a participar, así que bueno, participo. Y yo he visto que hay muchos, hoy en la actualidad, ¿no? Que hay como gentiles que se hacen, bueno, si es cristiano es al mesianismo, pero cuando sobre el tema que son de los noajidas o las leyes de Noé o algo, ¿usted está enterado algo de eso? Porque no los comprendo bien. No estoy enterado de eso. Hay un movimiento muy grande dentro de las iglesias evangélicas de volver al judaísmo por el No, hecho de eso que sí, porque ellos lo he visto. creen de que viene el periodo en que Dios nuevamente va a trabajar a Claro, través claro. de Israel. No comprenden Sí. estos principios que yo les he explicado. No, sí, sí, Entonces, para perfecto. ellos es literal, se van a volver a hacer el templo, se van a ofrecer sacrificios y todo eso. Entonces, ellos están detrás de todo eso, apoyando todo eso. Y Sí, dentro un del desastre. adventismo hay muchos que creen que debemos observar las leyes como las fiestas y las lunas y todo aquello, y hay un movimiento muy grande dentro del adventismo de volver a aquellas cosas que el apóstol Pablo dice que no tiene valor alguno si es hecho externamente. Entonces, no importa cuántas leyes practiquemos, de qué nos vistamos, qué comamos, qué hagamos. Si el corazón no está convertido, estamos perdidos. Podemos pasar la vida haciendo ritos y fiestas y haciendo cosas externas. Si el corazón no está rendido a Jesús, estamos perdidos. Amén, pastor. Entonces ahí hay que preguntarse, ¿está mi corazón a las manos de Jesús? ¿Le pertenezco? Y puede que hoy sí, y mañana lo que hoy es de hoy, no te garantiza el mañana. Es por eso que el apóstol Pablo decía, yo muero cada día. Todos los días hemos de postrarnos a los pies de Cristo y hacer establecer aquel pacto, Señor, yo soy tuyo. No hay nada bueno en mí, pero todo lo que yo poseo viene de Cristo. Tómame, hace tu voluntad en mí, guíame en el camino de la obediencia, soy tuyo, Señor. Todos los días hay que morir al yo para que Cristo more en nosotros. Bueno, oremos entonces y terminamos. Nuestro amado Señor, gracias por hablarnos tan abiertamente, tan directamente. Y a la misma vez, tiernamente nos lleva a saber, Padre, de que una religión externa no vale nada. Nosotros podemos jactarnos con los judíos, que somos los poseedores de la ley, que somos maestros de los indoctos, que tenemos verdades más que ningún otro, que tenemos estilos de vida que son maravillosos y nos has dado tanto, tanto. Pero si esto es tan solo externo, no nos vale de nada. Queremos pedirte, Señor, de que cada uno de nosotros tengamos la plena certeza, seguridad de que es Cristo el que mora en nuestro corazón y que Él ha cambiado nuestro corazón, hemos sido convertidos, recreados en Jesús y que nuestra experiencia es genuina porque está en Cristo, no en nosotros. Para que así, Señor, tú puedas obrar en nosotros una verdadera obediencia, una experiencia que va a reflejarte a ti y que va a llevar a otros no a blasfemar tu nombre, sino que a alabarlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.